Este es mi trabajo de recuperación de la materia de transferencia de calor. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Automotriz de sexto semestre, Leonel Martínez España, del grupo número 3. Procederemos a la lectura del ejercicio al cual vamos a resolver. Un intercambiador de calor de tubo concéntrico de contraflujo se utiliza para enfriar el aceite lubricante de un motor industrial. El flujo de agua utilizado para refrigerar fluye a través del tubo interior de diámetro de 30 milímetros y de masa de 0.3 kilogramos sobre segundo, mientras que el flujo de la masa de aceite a través del anillo exterior de diámetro exterior de 50 milímetros de masa de 0.15 kilogramos sobre segundo. El aceite y el agua entran a temperaturas de 120 y 25 grados centígrados respectivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? ¿Qué longitud debe tener el tubo si la temperatura de salida del aceite debe ser de 65 grados centígrados? Entonces, para ello debemos primero realizar nuestro esquema de análisis para el ejercicio. Desde una vista transversal podemos observar nuestro tubo como está formado. Son dos tubos concéntricos y los diámetros de cada uno de ellos. El diámetro interior de 30 milímetros y el diámetro exterior de 50 milímetros. Aquí podemos ver un esquema representativo de nuestra gráfica, cómo serán los movimientos de los líquidos o de los fluidos en contraflujo. Como podemos ver, la temperatura del aceite de ingreso es de 120 grados centígrados y de salida va a ser de 65 grados centígrados. La temperatura de ingreso del agua va a ser de 25 grados centígrados y la de salida, que es la que no conocemos, que es una de nuestras incógnitas. Bueno, a partir de aquí nosotros debemos utilizar las propiedades para la cual vamos a resolver nuestros ejercicios. Para ellos nosotros nos basamos al libro de transferencia de calor y masa de Zengel, la cuarta edición. Pero para ello primero debemos sacar la temperatura circundante del aceite. ¿Cómo hacemos esto? Sumando las temperaturas de ingreso y de salida del aceite dividido para 2. Entonces eso nos da una temperatura de 92.5 grados centígrados. Entonces nos ubicamos en la tabla A13 del apéndice 1 de la página 882. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el calor específico, la conductividad térmica y la viscosidad dinámica. Como tenemos una temperatura circundante de 92.5 grados centígrados, utilizaremos una temperatura aproximada, ya que no contamos con la temperatura exacta, que va a ser de 100 grados centígrados. Entonces, esos van a ser nuestros datos, los cuales vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio. También tenemos las propiedades del agua a 25 grados centígrados. Para ello utilizamos la tabla A9 del apéndice 1 de la página 878, la tabla propiedades del agua saturada. Entonces los datos que vamos a obtener de aquí son el calor específico en líquido, la conductividad térmica en líquido, la viscosidad dinámica en líquido y el número de Prandtl en líquido. Entonces nos ubicamos a 25 grados centígrados y esos son los datos que nos servirán para la resolución de nuestro ejercicio. Bueno, a partir de aquí nosotros continuaremos con el desarrollo de nuestro ejercicio. Lo primero que debemos hacer es hallar la transferencia de calor del aceite. Para ello utilizamos nuestra fórmula de transferencia de calor, que va a ser igual a la masa del aceite por el calor específico del aceite por la diferencia de temperaturas de ingreso del aceite menos la temperatura de salida del aceite. Entonces reemplazamos los datos que ya habíamos obtenido previamente, que es 0.15 kilogramos sobre segundo por
2220 joules sobre kilogramos por grados Kelvin por la diferencia de las temperaturas, que son 120 menos 65 grados centígrados. Para ello utilizamos nuestra calculadora para obtener nuestro resultado. Entonces utilizamos nuestra calculadora y comenzamos a calcular. 0.15 por 2220 por la diferencia de las temperaturas, 120 menos 65. Damos igual y obtenemos una transferencia de calor del aceite de 18.315. Que es el resultado que podemos ver aquí. Ahora lo que hacemos es hallar la temperatura de salida del agua, que era una de nuestras incógnitas ya mencionadas al inicio del video. Para ello utilizamos la misma ecuación que utilizamos para hallar la transferencia de calor del aceite, pero en este caso, como ya obtuvimos la transferencia de calor, vamos a despejar la temperatura de salida del agua, que en este caso sería TCO. Entonces hacemos un despeje de fórmulas, quedándonos como resultado la temperatura de salida del agua va a ser igual a la temperatura de ingreso del agua más la transferencia de calor dividida para la masa por el calor específico. Entonces reemplazamos datos y nos queda 25 grados centígrados más 18.315 watts sobre 0.3 kilogramos sobre segundo, que es la masa, por los 4.181 joules sobre kilogramos grados Kelvin, que es nuestra calor específico. Entonces para ello utilizamos nuestra calculadora para obtener nuestro resultado. Entonces decimos que los 25 más dividimos para los 18.315 watts por los 0.3 kilogramos sobre segundo por los 4.181 joules sobre kilogramos grados Kelvin. Entonces damos igual y obtenemos nuestro resultado, que es de 39.60. Entonces nuestro resultado nos va a quedar en grados centígrados, que es la temperatura de salida del agua. Una vez hecho esto, calculamos la temperatura circundante del agua, que es de igual manera sumando las temperaturas de ingreso y de salida, dividiéndolas para 2, y obtenemos como un resultado de 32.3 grados centígrados. Ahora debemos enfocarnos en hallar la longitud de nuestra tubería. Para ello utilizaremos la fórmula de transferencia de calor, que va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperaturas medias logarítmicas. Recordar que el área la trabajaremos en pi por el diámetro interno por la longitud, que es a partir de aquí de donde despejaremos nuestra longitud una vez halladas nuestras incógnitas, que una de las incógnitas que tenemos aquí es la diferencia de temperaturas medias logarítmicas y el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces procederemos a utilizar el método de diferencia de temperaturas medias logarítmicas, que está dada por la siguiente fórmula, que va a ser igual a la temperatura del aceite de ingreso menos la temperatura de salida del agua menos la temperatura de salida del aceite menos la temperatura de ingreso del agua dividido por el logaritmo natural de las diferencias de temperaturas ya antes mencionadas. Ahora procederemos a reemplazar nuestros datos en la fórmula de diferencia de temperaturas medias logarítmicas.
quedándonos representadas de esta manera: 120 menos 39.6 menos 65 menos 25 grados centígrados dividido para el logaritmo natural de 120 menos 39.6 dividido para 65 menos 25. Para ello utilizamos nuestra calculadora para obtener el resultado. Entonces hacemos nuestra división, que es 120 menos 39.6 menos 65 menos 25 dividido para el logaritmo natural de 120 menos 39.6 dividido para 65 menos 25 y damos igual y nos queda como resultado 57.86 grados centígrados. Ahora hallamos el coeficiente global de transferencia de calor, que está dada por la siguiente fórmula, que es 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de calor interno más 1 sobre el coeficiente de calor externo. Entonces aquí tenemos varias incógnitas, que primero es el coeficiente de calor interno y el segundo que es el coeficiente de calor externo. Esto nos sirve para encontrar el coeficiente global de transferencia de calor, pero para esto debemos primero hallar el número de Reynolds para el agua. Entonces el número de Reynolds para el agua está dada por la siguiente fórmula, que va a ser a la velocidad, está dada por la velocidad por el diámetro por la densidad dividido para la viscosidad dinámica. Entonces a partir de aquí tenemos que tener en cuenta que la velocidad del fluido está dado por la masa sobre la densidad por el área del círculo. Entonces, teniendo en cuenta esto, reemplazamos esta fórmula dentro de Reynolds y nos va a quedar la fórmula que es 4 por la masa del agua sobre pi por el diámetro interno por la viscosidad dinámica. Entonces procederemos a reemplazar los datos que ya hemos obtenido, ya antes mencionados, dentro de las tablas. Tenemos que va a ser 4 por la masa del agua, que es 0.3 kilogramos sobre segundos, dividido para pi por el diámetro interno, que este lo vamos a trabajar en metros, por ende lo tenemos 30 por 10 a la menos 3, por la viscosidad dinámica, que es la que obtuvimos de las tablas, la viscosidad dinámica del agua. Entonces esa va a ser 0.891 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros por segundo. Para ello utilizamos nuestra calculadora para resolver. Entonces procederemos a digitar nuestros números en la calculadora para obtener el resultado, que es 4 por 0.3 sobre pi por 30 por 10 a la menos 3 por el 0.891 por 10 a la menos 3. Cerramos paréntesis y resolvemos. Eso nos va a quedar 14.290.00611. Ese es el número de Reynolds. Como sabemos que el número de Reynolds es adimensional, no tiene unidades, esto nos quiere decir que este flujo del agua va a ser turbulento. Entonces, a partir del flujo turbulento encontramos el número de Nusselt. Para ello vamos a trabajar con el libro en la página 838 del libro de transferencia de calor y masa de la cuarta edición, que es la tabla 1413. Para ello debemos utilizar
la transferencia de calor por convección, el literal 2, que es flujo completamente desarrollado en tubos circulares lisos, que es nuestro problema. Entonces utilizamos la opción B, que es de el flujo turbulento, que va a ser el número de Reynolds mayor a 10.000. Por lo tanto, esa es la fórmula que vamos a utilizar para el número de Nusselt, que es la siguiente, que es 0.23 por el número de Reynolds elevado a la 0.8 por el número de Planck elevado a la 0.4. Bueno, una vez que ya tenemos la fórmula, procedemos a hacer el reemplazo de los datos, que va a ser 0.3 por el número de Reynolds que ya encontramos, que es el del agua en flujo turbulento, que son 14.290 elevado a la 0.8 por el número de Planck, que lo sacamos de las tablas, como lo podemos observar en las tablas, ¿no? Aquí podemos observar el número de Planck para el agua a 25 grados centígrados, que es de 6.14. Entonces, reemplazando los datos, procedemos a utilizar la calculadora para obtener nuestro número de Nusselt. Insertamos los datos en nuestra calculadora, que es de 0.023 por el número de Reynolds, que es 14.290 elevado a la 0.8 por 6.14, que es el número de Planck elevado a la 0.4 igual, y obtenemos nuestro número de Nusselt, que es de 100.23. A partir de aquí despejamos lo que es el coeficiente de calor interno, que es HI, a partir de la fórmula del número de Nusselt, quedando como el número de Nusselt por el coeficiente, la conductividad térmica dividido para el diámetro interno. Entonces reemplazamos nuestros datos, que va a ser 100.23, que es el número de Nusselt, por la conductividad térmica, que es de 0.607 watts sobre metros grados Kelvin. Esto lo obtenemos de nuestras tablas que vamos a ver a continuación. Aquí podemos observar nuestra conductividad térmica, que es de 0.607 watts sobre metros grados Kelvin. Entonces procedemos a resolver nuestra fórmula, y esto lo dividimos para el diámetro interior, que es 30 milímetros, pero lo trabajamos en metro por conveniencia, que es 30 por 10 a la menos 3. Entonces para ello utilizamos nuestra calculadora para obtener el resultado del coeficiente de calor interno. Bueno, reemplazamos los datos en la calculadora, que es de 100.23 por 0.607, que es la conductividad térmica, dividido para el diámetro interno, que es 30 por 10 a la menos 3 igual, y obtenemos que es 2027.987 watts sobre metros cuadrados grados Kelvin. Ahora hallamos el diámetro hidráulico para el fluido del aceite. Este diámetro hidráulico es la diferencia de los diámetros interno y externo, que es 50 menos 30, y lo pasamos a metros, que es de 0.02 metros. Ahora hallamos el número de Reynolds para el aceite. En este caso la fórmula va a estar dada por la velocidad por el diámetro hidráulico por la densidad dividido para la viscosidad dinámica. Entonces la fórmula va a quedar la densidad por el diámetro hidráulico dividido para la viscosidad dinámica
por la velocidad, que la velocidad va a estar dada por la masa del aceite dividido para la densidad por pi, por la diferencia de los diámetros internos y externos elevados al cuadrado sobre 4. Entonces simplificamos nuestra fórmula quedando como resultado que es 4 por la masa del aceite dividido para pi más 2 más el diámetro externo más el diámetro interno por la viscosidad dinámica. Entonces reemplazamos nuestros datos, que es 4 por 0.15 metros sobre segundo, que es la masa del aceite, dividido para pi más la suma de los diámetros internos y externos por la viscosidad dinámica, que esta la obtenemos a partir de las tablas. Como podemos observar, aquí tenemos la viscosidad dinámica del aceite, que es de 0.01718 kilogramos sobre metros por segundo. Entonces procedemos a utilizar nuestra calculadora para obtener el número de Reynolds para el aceite. Entonces hacemos nuestra división, que es 4 por la masa del aceite de 0.15 dividido para pi por 0.05 más 0.03 por la viscosidad dinámica, que es 0.01718, igual a 138.95. Entonces, como es menor a 10.000, este va a ser un flujo laminar. Ahora, para el coeficiente de convección interno utilizamos la siguiente tabla ubicada en la página 492, teniendo en cuenta que la relación de diámetros para el cual vamos a analizar, esta relación la sacamos dividiendo el diámetro interno sobre el diámetro externo, que es 30 dividido para 50 igual a 0.6. Entonces nos ubicamos en la tabla 8.4 y vemos nuestra relación de diámetros, dónde está ubicada o dentro de qué valores está ubicado. Entonces va a estar ubicada entre el 0.5 y el 1, aquí. Entonces, como no tenemos un valor exacto, debemos realizar una interpolación de los datos para obtener nuestro coeficiente de convección interno. Realizamos la interpolación lineal para un coeficiente de convección interno exacto. Como podemos observar, es de 5.564 nuestro coeficiente de convección interno. Para la interpolación utilizamos un calculador en línea, que ahí podemos obtener, ver la fuente de donde lo resolvimos. Entonces tenemos nuestro coeficiente de convección interno y debemos despejar nuestro coeficiente de calor externo, pero este lo vamos a despejar a partir de la fórmula del coeficiente de calor nuestro coeficiente de convección interno, que es coeficiente de calor externo por el diámetro hidráulico dividido para la conductividad térmica. Entonces despejamos nuestro coeficiente de calor externo, quedándonos como resultado en el coeficiente de convección interno por la conductividad térmica dividido por el diámetro hidráulico, que es, reemplazando los datos, que es 5.56 por 0.1367 watts sobre metros grados Kelvin dividido para el 0.02 metros. Utilizamos nuestra calculadora para calcular el coeficiente de calor externo. Entonces realizamos nuestra división, que es 5.56 por 0.1367 dividido para 0.02 metros igual, y tenemos como resultado que es 38.0026 y lo redondeamos a 38 watts sobre metros cuadrados grados Kelvin. Entonces, una vez obtenidos los datos,
reemplazamos en nuestra fórmula para encontrar el coeficiente global de transferencia de calor, que es lo que necesitábamos encontrar en un inicio. Y esta va a estar dada por la siguiente fórmula, que es 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor más 1 sobre el coeficiente de calor interno más 1 sobre el coeficiente de calor externo. Entonces despejamos nuestro coeficiente global de transferencia de calor, quedándonos de la siguiente manera, y ahora reemplazamos nuestros datos de el coeficiente de calor interno y el coeficiente de calor externo en nuestra fórmula y utilizamos nuestra calculadora para obtener el resultado del coeficiente global de transferencia de calor. Entonces realizamos nuestra división, que es 1 sobre el coeficiente de calor interno, que es 2027.98 más 1 sobre el coeficiente de calor externo, que es de 38, igual nos va a quedar 30.37 watts sobre metros cuadrados grados Kelvin. Bueno, a partir de la ecuación de flujo obtenemos la longitud, que es la base de nuestro problema, que es lo que queremos calcular, obteniendo como la ecuación que va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de la tubería por la diferencia de temperaturas media logarítmicas, recordando que el área de la tubería va a ser igual a pi por diámetro por la longitud. Entonces a partir de aquí despejamos la longitud, quedándonos como el coeficiente de transferencia de calor sobre el coeficiente global de transferencia de calor por pi por el diámetro interno de nuestra tubería por la variación de temperaturas medias logarítmicas. Entonces reemplazamos nuestros datos, que es la transferencia de calor de 18.315 watts dividido para 37.30 watts sobre metros cuadrados grados Kelvin, que es nuestro coeficiente global de transferencia de calor, por pi por el diámetro interior, que es de 0.03 metros, por la variación de temperaturas medias logarítmicas, que es 57.86 grados centígrados. Entonces utilizamos nuestra calculadora para obtener la longitud de nuestra tubería. Bueno, realizamos nuestra división, que va a ser de 18.315 dividido para los 37.30 por pi por el diámetro interno, que es 0.03 metros, por la variación de temperaturas medias logarítmicas, que es 57.86 grados centígrados. Damos igual y nos va a quedar una longitud de 90.04 metros. Entonces esta es la longitud que debe tener el tubo para que la temperatura del aceite salga a 65 grados centígrados. Aquí podemos observar las bibliografías de donde obtuvimos todos nuestros datos y las tablas para poder resolver nuestro problema, que esta fue a partir del libro de transferencia de calor y masa de Zengel, la cuarta edición del 2004. Y también tenemos nuestro enlace de donde obtuvimos la interpolación para encontrar nuestro coeficiente de convección interno. Alguna pregunta que tengan, déjenmelo en el comentario, háganmelo saber y yo les resolveré sus dudas de acuerdo a este problema. Espero les haya gustado el video y muchas gracias con todo.